En el circo de la política mexicana, ahí justo donde la hipocresía se puede disfrazar de moralismo y la austeridad no es otra cosa más que un eslogan o una frase vacía. Hay pocas figuras que personifican tan crudamente la doble moral como Citlali Hernández Mora. Una senadora reciclada, exsecretaria de las mujeres, actual dirigente electoral de Morena, todos los días se pone en redes sociales como si ella fuera la apóstol de la justa medianía. Una frase juarista que repite con muchísima solemnidad, como si ella se creyera la heredera espiritual de Benito Juárez. Predica que es necesario vivir con mesura, sin lujos, cerca del pueblo, sin excesos a costa del erario. Habla mucho de humildad, de no hacer ostentación de los bienes, de gobernar como si uno fuera uno más entre los millones que apenas llegan a fin de mes. Pero su vida es exactamente la negación viviente de todo eso. No vive la justa medianía de los mexicanos, vive la de una privilegiada del presupuesto público, que con un sueldo de funcionaria de alto nivel se permite lo que el 95% de sus hermanos del pueblo solamente soñarían hacer mientras hacen cuentas para alcanzar a comprar tortillas. Vamos a comenzar hablando de ella con números, porque la justa medianía no es ninguna poesía, es aritmética, son matemáticas nada más. El mexicano promedio que cotiza en el Seguro Social gana entre 17 y 20 mil pesos mensuales, punto. Muchos, muchísimos más, se quedan en el salario mínimo, apenas lo superan, o incluso el 55% de la población económicamente activa está incluso por debajo del salario mínimo. Familias enteras tienen que sobrevivir con eso. Y Citlali, como secretaria de las mujeres, percibía alrededor de 132 mil pesos netos al mes, netos, ya después de impuestos. 132 mil. Eso es 8 veces el ingreso de un trabajador formal promedio. Con ese sueldo cualquier persona de clase media alta podría vivir cómodamente. Ella no solamente lo hizo, lo disfrutó mientras predicaba que los funcionarios debían de vivir con lo mínimo necesario, sin lujos, como orgullosamente lo he hecho, dijo ella. Orgullosamente, con un crédito hipotecario de 3 millones de pesos que adquirió en 2024, con un vehículo Dodge Journey, una SUV de tamaño mediano que no es precisamente el transporte de un obrero de Iztacalco del que tanto presume provenir, con la capacidad de sentarse un domingo en un restaurante de una plaza comercial a comer pizzas que cuestan casi 400 pesos, mientras que alguien le toma fotografías y ella se enoja y se tira al piso y grita que eso es clasismo. El episodio del día de ayer del Negroni es el epítome de su farsa. La fotografiaron comiendo. En lugar de quedarse callada, de ignorarlo, aceptar que una funcionaria con un sueldo de 6 cifras se puede permitir una salida normal, montó un show que qué bruto. Acoso, clasismo, obsesión, la derecha la trae conmigo, no prohíben gastar el dinero propio y todavía se pone a recomendar las pizzas. Se adelantó la crítica, sí, pero la crítica no era por comer pizza. La crítica era por la incongruencia de una persona que le exige a los demás que haya contención en su gasto, mientras que ella está viviendo en un nivel que más del 80% de los mexicanos jamás va a alcanzar. Hace tan solo algunos meses había exigido, hace 2 meses, que ningún político de ningún partido asistiera a los partidos del Mundial, que porque los boletos eran caros. Había que mostrar empatía con el pueblo que no puede pagarlos. No porque no pudieran costearlos, sino por sensibilidad. Uy, qué nobleza de esta mujer. Exigir a los otros que se abstengan de un gusto personal que es muy caro, pero cuando le toca a ella defender su pizza de una plaza comercial de casi 400 pesos, la justa medianía se vuelve muy flexible. Es mi dinero.
Así dijo, es mi dinero, yo puedo hacer con él lo que yo quiera. Ese es el doble rasero. Esa es la doble moral. La misma mujer que está predicando mucha mesura para los otros, se permite a sí misma lo que considera mínimo necesario, solamente cuando le conviene. Su origen de Iztacalco, esa narrativa simplista de que viene de una familia obrera del oriente popular, se ha convertido en un escudo perfecto. Nació en una zona popular, estudió en escuelas públicas, comenzó como activista perfectamente bien, no tengo ningún inconveniente con eso, pero su ascenso vertiginoso a diputada cuando tenía 25 años, luego senadora y luego secretaria general de Morena y luego secretaria federal, no la dejó en ninguna justa medianía. La catapultó a una estabilidad patrimonial de clase media alta antes de los 35 años. Un crédito de 3 millones no es vivir con lo mínimo. Es una casa que la mayoría de los mexicanos solamente va a ver en algunos anuncios de bancos. El patrimonio que tiene ella, según sus declaraciones, proviene casi exclusivamente del erario. No de empresas, no de negocios, no de herencias millonarias, sino del presupuesto que el pueblo está pagando con sus impuestos. Y con ese dinero público, que se ve transformado en un sueldo, construye una vida que no se parece en nada a la del promedio del ciudadano común. La justa medianía, si nos vamos a los números, la justa medianía de los mexicanos es llegar a fin de mes. Punto. Tener que darle más importancia a la despensa sobre ir a un restaurante. Posponer comprar un carro o una casa. La justa medianía de Citlali es una hipoteca, es una SUV, una pizza de 370 pesos mientras se indigna de que alguien le tome una fotografía. Pero la hipocresía de esta mujer no es nada más en su estilo de vida, es sumamente hipócrita por donde le busca. Esta misma hipocresía se extiende a su conducta. En el 2019, en el Senado, durante el caos de la toma de protesta de Rosario Piedra, esta mujer fue la que estuvo gritando y confrontando a Gustavo Madero en medio de empujones y jaloneos. Es la que parece que estaba abriendo la boca con ganas de arrancarle la cabeza de una mordida. Ella salió después y dijo que gritaba por frustración, que intentaba calmar. Güey, las imágenes lo que mostraron es que la agresiva era ella. Algunos años antes, cuando todavía era joven y bella, insultaba a Felipe Calderón llamándolo enano. Hace un par de semanas dijo, no me enorgullece. El genocida pudo ser nombrado de otra manera. Todavía le dice genocida. Qué conveniente. Cuando ella insulta por la estatura es su juventud, es su activismo. Pero cuando le recuerdan su propio físico, de pronto es violencia de género, es clasismo. Y el colmo de la doble moral. La misma persona que utilizó el cuerpo del adversario como arma para llamarle chaparro a Felipe Calderón, ahora se ofende si alguien le dice que está gorda. Hablemos entonces, para que la señorita no se ofenda, que comprenda, hablemos entonces de su gordura, ya que ella abrió la puerta. Citlali Hernández no es una mujer delgada. Su silueta es sumamente voluminosa, abultada. Es el resultado evidente de años de comidas sumamente generosas, financiadas por el erario. Mientras tanto está predicando vivir con lo mínimo necesario, pero su cuerpo nos está contando otra historia. Nos está contando la historia de alguien que no se niega a los placeres de la mesa. Esa misma mesa del Negroni. Esas mismas salidas que defiende como un derecho de gastar su dinero. Si ella pudo burlarse de la estatura de Calderón, ¿por qué yo no le puedo señalar que su propia corpulencia contradice el discurso de austeridad franciscana que tanto le gusta invocar? La justa medianía no solamente es la billetera, es de hábitos. El mexicano promedio no se puede permitir el exceso calórico cotidiano que ella exhibe con toda impunidad por el tiempo. Ella sí. Y cuando le recuerdan su apariencia, entonces monta todo este drama de la víctima de que es gordofobia lo que tienes. Pero se olvida que ella misma practicó ¿cómo le llaman? El body shaming cuando le convino. Hipocresía en estado puro. Está utilizando el cuerpo ajeno como arma, pero el propio es intocable.
Sus viajes como secretaria desnudan también la farsa, porque hay reportajes que nos han dejado ver que hizo decenas de giras, al menos 41, incluyendo viajes al extranjero. Y ella dijo que eran por trabajo territorial en el extranjero. ¡Wow! Cercanía con las mujeres de a pie, sí, claro. Mientras tanto, las madres buscadoras están esperando justicia. Las estadísticas de violencia no mejoran, al menos no al ritmo que están prometiendo. Pero ella recorría el país con el presupuesto de una secretaría. Trabajo, sí, pero también el privilegio de moverse con los recursos públicos, mientras predica que no se deben de utilizar para ningún exceso. La diferencia entre un viaje necesario y el turismo político disfrazado es una diferencia muy delgadita. Y en su caso, muy sospechosa. La lista de incongruencias de esta mujer es muy larga. Acusaciones de doble sueldo cuando era senadora y secretaria de Morena, aunque el partido lo llegó a negar, porque sí recibió un doble sueldo. Le mostraron ahí sus tickets. Enfrentamientos constantes con los opositores, en donde exige una pureza ética que ella misma no puede practicar. El llamado al mundial de no asistir por empatía con los mexicanos, mientras que ella se está permitiendo restaurantes que casi nadie podemos pagar. La defensa de que no se fiscalice cómo se ve una mujer mientras come, cuando ella fiscalizó la vida de otras personas, por mucho menos. Todo esto forma parte de un solo patrón. Las reglas son para los demás. Para ella, una excepción que siempre está lista. Citlali no es ninguna excepción en Morena, es el síntoma de Morena. La Cuarta Transformación llegó prometiendo que iba a terminar con los privilegios, con el no puede haber gobierno rico con el pueblo pobre. Convertir a funcionarios en ejemplos de modestia, pero lo que produjo fue realmente una nueva casta, una que repite las frases de Juárez, mientras que está viviendo de sueldos que el pueblo jamás va a ver, con hipotecas que en promedio nadie puede soñar, y menos comiendo en lugares que para la mayoría son un lujo. Ella, con su origen popular tan controvertido, que ha convertido en narrativa de autenticidad, es especialmente cínica, porque no nació en la élite, llegó desde abajo y una vez arriba se le olvidó cómo se ve el abajo. O peor todavía, lo recuerda solamente para usarlo cuando le conviene, cuando la están criticando. La justa medianía, según ella, es gobernar sin privilegios a costa del erario, vivir sin lujos. Pero su sueldo es privilegio del erario. Su hipoteca es producto de ese sueldo. Sus comidas, sus viajes, su estabilidad son el resultado de una carrera política que la está alejando del promedio de los ciudadanos. No vive como el mexicano promedio, vive como una profesional de la política que medró con el presupuesto y que lo está haciendo mientras grita austeridad y se tira al piso si alguien se atreve a recordárselo. En México ya no necesitamos más predicadoras que están engordando en cuerpo y en patrimonio con el dinero público. México necesita coherencia en sus políticos. Citlali Hernández está ofreciendo exactamente lo contrario, un espectáculo de moralismo muy selectivo, de indignación calculada, de una vida cómoda disfrazada de modestia. Su gordura no es el problema principal, es nada más un símbolo. El cuerpo que no se niega el exceso mientras que la boca predica la contención. El mismo cuerpo que ella utilizó como arma contra otros cuando le convenía, pero que ahora protege con gritos de clasismo y de violencia. Si la justa medianía fuera un faro, Citlali navegó exactamente hacia el lado opuesto. Y lo hizo con el dinero del pueblo. Y esa es la verdadera insolencia. No la pizza de 370 pesos, sino pretender que esa vida, con ese sueldo, con esa estabilidad, con esa corpulencia alimentada por el erario, es ejemplo de modestia. No lo es. Es solamente la hipocresía hecha persona. Y si ella sigue predicando lo que no practica, va a seguir siendo una de las caras más ridículas y reveladoras del cinismo político de México.